así que vayamos buscando el libro de Génesis. Estamos viendo los libros que el Eterno tiene en sus manos. Bueno, esos libros no solo van a ser abiertos delante del Eterno al final de nuestros días, sino que hay libros que constantemente se están abriendo. Constantemente nuestra vida cotidiana, que para nosotros es cotidiana, para el Eterno es un regalo de un milagro en nuestras vidas. Así debemos de verlo siempre. Cada que nosotros despertemos, tenemos que pensar que es ese día, el día que el Eterno nos dio y que debemos de aprovecharlo de la mejor forma, de aprovechar el tiempo. Amén. Entonces, pues estamos viendo los libros y vamos a ver hoy un libro hermoso también, pero muy complicado quizás para algunos, pero pues tenemos que verlos todos. A ver, muy bien, pues hablamos de este en Génesis capítulo 5. Sí, amén. Muy bien. En el versículo 1 leemos y dice: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Elohim al hombre. A semejanza de Elohim lo creó. Déjeme resaltarle ahí la palabra Elohim, que en la Valera dice Dios. Tenemos que resaltar un poquito allí por qué menciona la palabra Elohim y por qué no menciona la palabra Adonai, que en palabras hebreas sería Yud-Heh-Vav-Heh, que nosotros lo traducimos como Adonai, como nuestro Señor. Sí, amén. Pero ahí utiliza la palabra o el nombre de nuestro Elohim, porque es importante saber que la palabra Elohim tiene que ver con justicia, tiene que ver con poder, tiene que ver con autoridad. Entonces el Eterno nos está dando ahí un mensaje, nos está diciendo que a través de nuestras generaciones Él está juzgando. Ahora, ¿por qué dice ahí si son las generaciones de Adán? Bueno, pues déjeme decirle que en hebreo la palabra Adam también tiene una connotación en hebreo muy importante, porque no está hablando, no dice ahí el hombre Adam, ¿se da cuenta? Ahí está hablando de Adam, simplemente, y en el hebreo no está especificando solamente la persona como Adam, sino cuando vamos al hebreo nos damos cuenta de lo que significa la palabra Adam. Y Adam, bueno, significa hombre. Significa hombres también. Adam, se lo pongo aquí en hebreo. Adam. Entonces significa hombres, significa hombre, significa ser humano. También humanidad y gente. Entonces cuando dice el Eterno que son las generaciones, es el libro de las generaciones, no solo está hablando de la persona de Adán, está hablando del libro de las generaciones de toda la humanidad, de cada familia en la tierra, de cada persona, porque cada uno de nosotros trae generaciones. Por eso el Eterno
aborto. ¿Por qué? Porque una persona puede decir, ay, bueno, aborté un hijo. No se trata de abortar un hijo. Abortó 1000 generaciones. Mató toda la descendencia de ese bebé. Entonces las personas piensan que nada más fue un aborto. No fue un solo aborto, no fue un solo hijo, sino los hijos de los hijos de los hijos que iban a salir de ese bebé. Entonces imagínense cuando alguien aborta, ¿cuántas generaciones en realidad está matando? Es tremendo cuando lo vemos desde esa perspectiva. Bueno, entonces nos damos cuenta que hay un libro que se le llama Las Generaciones. En hebreo sería Sefer. Sefer Toldot. Así que se lo pongo en hebreo. Toldot. Sefer Toldot. Ese nombre, así se escribe, libro de generaciones. Se lo escribo, Sefer significa libro. Y Toldot significa, se lo pongo aquí, Toldot, generaciones. Bien. Es que luego me voy a hacer de corridito, hermano. Tengo 3 libros hoy. Pero no me gusta irme corridito. Quiero mejor que con calmita hasta donde podamos llegar. Si nada más termino hoy uno, pues uno. ¿Ven? Si termino los 3 que traigo aquí, pues gloria al Eterno. Pero quiero que aprendamos bien. ¿Amén? Muy bien. La palabra Toldot. Toldot en hebreo significa familia, significa historia, descendencia, linaje, nacimiento. Mire, significa también orden y origen. Eso significa. ¿Sí lo apuntaron? ¿Nacimiento qué? O se los apunto ahí. Muy bien. Nacimiento, orden y origen. ¿Y todas las demás las apuntaron? Muy bien. A ver, me está diciendo que no se ve. A ver. Vamos a ver este. ¿Qué? Ah, este está bonito. Orden y origen. Muy bien. Pues pensemos entonces en lo que significa el libro de las generaciones. Es muy importante conocer esto. Algunos quizás ya lo conocen, otros no, pero la Biblia nos muestra que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia generación y de nosotros depende cómo nuestra generación vaya caminando, de cada uno. Es responsabilidad de todos los que van sobre esa generación, no solamente uno, porque una vez lo escuché a alguien que dijo, mi esposa es la que va a la iglesia porque dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces como ella ya creyó, ya todos somos salvos. O sea, ya no necesitaba él hacer ningún esfuerzo porque ya todos eran salvos, porque ella ya era salva. No, la generación depende de como una columna o como una escalera de peldaños. Si un escalón nos sirve, ¿cómo seguimos continuando? Mal. Entonces nos damos cuenta que en la palabra nos enseñan las generaciones. Muy bien, vamos todos a
al libro de Éxodo, Shemot, capítulo 20. Este libro como ya es más conocido entre todos nosotros y muy conocido entre todo el mundo. 25, ¿qué nos dice? No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Adonai, Elohim, fuerte, celoso. ¿Se da cuenta que ahí utiliza los dos nombres? El Eterno nos está diciendo que hay amor, pero también hay justicia. ¿Se da cuenta? Ahí están los dos, las dos esencias del Eterno. No solo amor, sino el equilibrio del Eterno en este mandamiento. Bueno, dice, es fuerte y celoso, dice, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Muy bien, entonces el Eterno visita. ¿Quién es el que hace justicia? El Eterno. ¿Quién es el que manda el látigo? El Eterno. Igual el Eterno bendice. Porque es que a veces decimos, ¿sabes qué? Es el enemigo. No. En este libro tenemos que aprender que nosotros somos responsables de nuestras propias vidas, cada uno edificando lo que le corresponde, pero el que hace justicia es el Eterno. Por eso Él dice, yo los voy visitando. Y ahorita les voy a enseñar cómo es que nos va visitando. Vamos a ver otra cita donde se encuentra. Vayamos adelantito en el capítulo 34 de ese mismo libro. 34. Ahí en el versículo 7. Dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces nos está diciendo también ahí las dos cosas. Él visita, pero Él también perdona. ¿Se da cuenta? Es el carácter del Eterno. Es amor, pero también justicia. Nos perdona, pero también ejecuta. Muy bien, vamos a ver otro más en Números 14, 18. Adonai, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Nos está enseñando el Eterno la manera en que Él conduce o se conduce a través de nosotros, de acuerdo a nuestras generaciones. Ahora vayamos todos ahí también en Proverbios. Vayamos a Proverbios capítulo 30. 30, versículo 11 al 14. Hay generaciones de este tipo. Hay generaciones buenas. Pero mire esta generación. 30, 11. Proverbios. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión. O sea, aquellos que dicen, sí, yo soy bien bueno, yo me porto bien. No, hay otros que matan, hurtan, violan, yo soy bueno. Bueno, también hay generación así en su propia opinión son buenos. Si bien no se han limpiado
O sea, creen que son buenos, pero están sucios. Hay generación cuyos ojos son altivos. O sea, hay generaciones soberbias. Hay generaciones que sienten que no dependen del Eterno, sino que ellos son su propia ayuda, como aquel que dijo un día, yo me hice a mí mismo. Y cuyos párpados están levantados en alto. O sea, personas, generaciones orgullosas, generaciones que no permiten que el Eterno guíe sus vidas. Hay generaciones cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos. Ese tipo de generaciones que se la pasan matando gente, como los sicarios. Ese tipo de generación que se la pasa haciendo daño a los demás, hurtando, robando, matando. Hay tipos de generaciones, dice la palabra del Eterno. Dice, para devorar a los pobres de la tierra, ¿se da cuenta? Bueno, y a los menesterosos de entre los hombres. O sea, generaciones malvadas y perversas. Generaciones que viven a costillas de la demás gente. Como aquí en México, ¿verdad? Es que todos los negocios ya la gente tiembla porque piden su renta a los sicarios. Piden su renta y si no, les queman el negocio. Allá donde mi esposo quemaron 2 camionetas porque no quisieron darle a esas personas, de este tipo de personas que hablan la palabra, que nada más hacen daño, no trabajan, no son personas productivas. Hay generaciones así. Entonces, esas generaciones no se dan cuenta que están siendo perseguidas por el Eterno. Ahora, ellos no saben que todo lo que ellos siembran, porque el Eterno lo dijo desde un principio, eso mismo van a cosechar. O sea, una persona que mata a sí mismo va a morir. El que a hierro mata, a hierro muere. Porque es la generación que el Eterno está persiguiendo. O sea, está abriendo sus libros y está viendo cómo la generación de esa persona está caminando y entonces le da el pago a cada persona y lo persigue y lo persigue. Es, por ejemplo, como cuando estaba el pueblo de Israel en Egipto, ¿se recuerda? Que dice, al principio cuando el pueblo de Israel iba creciendo y se iba haciendo grande, dice que Faraón dijo, esta nación se va a levantar contra nosotros porque está creciendo demasiado rápido. Entonces, al rato se van a levantar y ellos van a ser su rey. Y entonces él dijo, vamos a matar a todos los niños. ¿Se recuerda? Una matazón de niños. Y no solo los mataba, sino que muchos los ahogaba en el río, en tributo al dios del río Nilo. Entonces, por esa situación, se recuerda cuando el día de Pesaj pasó el ángel de la muerte. Bueno, el ángel de la retribución, o sea, el Eterno mandó un ángel para que les retribuyera al pueblo de Egipto todo lo que habían hecho. ¿Qué fue lo que hizo? Mató a sus primogénitos. Sí. Entonces el Eterno va persiguiendo las generaciones. De acuerdo a como la generación va, es de acuerdo al pago que le da. Es, por ejemplo, una persona, se lo hago así para hacer varios. No piense que porque no sé dibujar. Muy bien, entonces, vamos a poner aquí sus ojitos, ay, esos no tienen cara, ¿ok? Bueno, por lo menos la carita se la ponemos. Esta generación
este hombre se porta mal. Ese hombre tiene hijos. Y son estos hijos. ¿Ok? Entonces, este hombre que mató va persiguiendo el Eterno esta generación. Y quizás él no murió trágicamente como él mató a gente. Pero el que va a morir va a ser su hijo. Y si este hijo no corrige lo que su padre hizo, a su vez el hijo de este también va a morir. Ahora, ¿qué pasa si va avanzando la generación y entonces sucede algo? Conoce al Eterno. Se convierte de todos sus pecados, empieza a caminar de acuerdo a sus principios, de acuerdo a sus mandamientos. Ya no hace lo que hizo su padre, sino sino este hizo la diferencia. ¿Qué es lo que pasa? Lo mismo que pasa, ¿se recuerda? Con lo que entendemos como Pesaj. Pesaj es saltar, Pesaj es pasar por alto. Entonces, esta persona que conoció al Eterno, que está haciendo su voluntad, el Eterno no visita esta generación. Entonces, él se salta y visita al otro. Y si este vuelve a caer en la misma situación que sus padres, entonces este llevará las consecuencias. Este no, pero este sí. Y así se van nuestras generaciones. Y el Eterno va contando cada generación del ser humano cuál es su comportamiento. Y lo brinca. ¿Por qué? Porque el Eterno ve lo mismo que hicieron el pueblo de Israel a través de los dinteles de sus puertas. ¿Qué vio? La sangre del Eterno. Dice la palabra que nosotros cuando vemos al Eterno y nos volvemos a Él de todo nuestro corazón, somos santificados de su sangre, somos revestidos de Él, de tal manera que el Eterno lo brinca. ¿Qué pasa entonces con esta generación maligna? Bueno, esta generación maligna no solo está heredando la maldad de su padre, sino también está heredando enfermedades. Una persona que ha sido malvada, una persona que ha sido muy pecadora, esa persona tiene enfermedades, pero hagamos una diferencia. Porque nosotros nos damos cuenta. Cuando nosotros nos analizamos, hay enfermedades que vienen de tristeza. Por eso dice el Eterno, no estés triste porque entonces las enfermedades, cuando según la ciencia, si nosotros estamos tristes, nuestro estado inmunológico baja y entonces nos enfermamos. Algunas enfermedades vienen por miedos también. Pero tomemos en cuenta que el miedo es la falta de confianza en el Eterno. De que el Eterno tiene el control de todo. Entonces, como siento que el Eterno se olvidó de mí, entonces yo estoy cargando mi mundo encima. Y eso hace que me enferme. Cuando yo me sacudo y le digo al Eterno, Señor, tú tienes todo esto bajo control. Y ligerito uno anda. Entonces el Eterno quita la enfermedad. ¿Por qué? Porque el miedo por automático se fue. ¿Por qué? Porque el miedo simboliza la falta de fe y esperanza. Entonces cuando nosotros le dejamos todo al Eterno y confiamos en Él, el Eterno nos sana. Hay enfermedades también. Cuando se recuerda cuando Yeshua iba a hacer un milagro y le dice, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Se da cuenta? Este o sus padres. O sea, este está heredando de su generación esta enfermedad o qué es lo que pasa con su enfermedad. Le dice, no pecó ni sus padres, es para que la gloria del Eterno se
Entonces, si usted está caminando de una manera correcta y de repente le viene algo, el Señor se quiere glorificar en usted. Nomás le basta confiar y esperar. Y decir al Señor, Señor, aquí está mi vida, yo confío en ti, yo sé que tú me vas a liberar de esto y tú te vas a glorificar en este cuerpecito. A ver, y el Eterno hace lo suyo. ¿Por qué? Porque empezamos a clamar y empezamos a depositar nuestra confianza y aprendemos a descansar en Él. Entonces, Él nos libera. Pero hablamos de esas enfermedades malignas que son por el pecado. Esas enfermedades que la gente va heredando, porque así como heredamos nosotros nuestros ojitos azules y nuestro cabello y nuestro color de piel, también estamos heredando nuestros genes espirituales. La maldad en el alma también se hereda. Luego allá por el mundo dicen, ay, todo se parece a su padre. Hasta los gestos, hasta la voz, hasta todo se parece. Bueno, porque también heredamos esa parte almática. Y esa parte almática a veces está tan dañada que la va heredando a sus hijos. Por eso este es malo, y este es malo, y este es malo, y este conoció al Eterno. Ahora, miren, le voy a enseñar algo. ¿Qué pasa cuando una persona, o por qué una persona hereda enfermedades, pero yo hablo de esas enfermedades por pecado, por estar fuera del Eterno? Vamos a ver. Hay enfermedades en el hebreo, se lo pongo. Vaya, porque es que a veces voy de corridito. Ay, no importa, ahí nos tardamos. No, pero nada más les voy a dar este. Muy bien. Pero quiero que aprendamos. ¿Ven? Quiero que aprendamos. Muy bien. Enfermedad. Enfermedad en hebreo es mahalat. Se lo pongo. Mahalat. Se lo pongo aquí en hebreo a ver si me alcanza. Mahalat. Ahí está. Mahalat. Eso significa en hebreo enfermedad. Pero esta a su vez tiene una raíz, porque en realidad nada más eso significa enfermedad. Pero esta palabra tiene una raíz, y es una raíz que es halal. Halal. Se lo pongo aquí en español. Halal. Y ahora sí, anote. Halal significa, mire, romper. Amancillar. Deshonrar. Envilecer. Manchar. Olvidar. Quebrantar. Ya nos dimos en cuenta entonces, cuando nosotros, la ley del Eterno, que es su Torah,
la rompemos, o la mancillamos, o la deshonramos, o la envilecemos, o la manchamos, nos olvidamos de ella, o la quebrantamos, entonces sucede algo. Hay una palabra que se las voy a poner aquí, que es bucat. Ahí está. Bucat. Bucat. Y bucat significa, déjeme poner, espacio vacío. Cuando sucede esto en la vida de las personas, se olvidan completamente del Eterno, hacen su voluntad, se rigen de acuerdo a su razonamiento y no de acuerdo a lo establecido por el Eterno. La clase pasada por eso dijimos que el mundo por eso está viviendo de la manera en que está viviendo, porque se olvidó completamente de leer su Torah, de aprenderla. ¿Qué sucede en el hombre? Sucede un espacio vacío. Bueno, ese espacio vacío que también, mire, al no cumplir la Torah, nos vaciamos del Eterno. Ocurre como un hoyo, un agujero en nuestra vida. El Eterno llena las vidas de las personas y cuando las llena son personas diferentes. Pero cuando el Eterno se va porque hacemos esto, porque quebrantamos sus leyes. Entonces existe una insatisfacción en las personas por la ausencia del Eterno. El Eterno no puede estar con una persona que ha roto sus leyes, que las ha quebrantado. Por automático el Eterno se va de esa generación, de esa vida. Es como, por ejemplo, una persona dice, yo no pienso buscar al Eterno, no pienso hacer su voluntad, no pienso hacer sus principios, entonces por automático el Eterno dice, tampoco me necesitas a mí, se va de su vida. Y ese espacio vacío que se queda, el ser humano lo empieza a llenar con cosas, porque cree que existen las drogas, y el alcohol, y el cigarro, y las mujeres, y la pornografía, y todo lo que el mundo les está ofreciendo, porque quieren llenar esa ausencia del Eterno, que es esa generación que se quedó vacía, quieren llenarla con cosas para que se sientan satisfechos. Pero resulta que aunque comen y comen esa situación, ese hoyo sigue estando vacío, porque ese hoyo solamente es para el Eterno. Es el lugar donde hizo desde el principio al ser humano, al primer Adán, lo hizo para que él morara con él. Pero ese hombre decidió de alejarse del Eterno y entonces ese espacio vacío que viene a la vida de la persona es insatisfacción. Y por eso la gente hace lo que hace, pero es porque quebrantó las leyes. Esa generación la va persiguiendo. Este fue un drogadicto, su hijo va a ser un drogadicto, su bisabuelo fue, pues él también. Si este fue un asesino, también. ¿Por qué? Porque las generaciones se van persiguiendo hasta que no son corregidas. Por eso aquí hemos aprendido, tenemos que siempre hacer tikkun, rectificación.
Y no solo decir, ay, el Eterno vive en mí y ya. No. Tengo que resarcir el daño. Si mi abuelo hizo ciertas cosas, yo ya no lo voy a hacer. Tengo que cambiar. Y es con la ayuda del Eterno para que nosotros podamos componer nuestras generaciones. Nosotros ayudamos, pero de nada sirve si una persona se corrige y su hijo vuelve a hacer lo mismo delante del Eterno. Por eso yo le decía en el principio, esto es como una escalera, un escalón, y quieres que tus generaciones sigan siendo bendecidas por el Eterno, pues entonces el otro escalón tiene que caminar derecho, y el otro escalón derecho. Y el Eterno no va a ser ese causante. Ahora, cuando viene este vacío, miren lo que pasa. En ese vacío y esa ausencia del Eterno, el oponente viene y empieza a pegarse como sanguijuelas a través de las enfermedades malignas. Y es muy triste. ¿Por qué? Porque si una persona fue malvada, después su nieto de esa persona tiene cáncer o tiene una enfermedad maligna de muerte. Y la gente puede decir, ay, pero ¿por qué si él no pecó? O sea, es un angelito. Él no tenía culpa. Ese es el problema. Y esa es la situación de las generaciones. Que ese niño que no tuvo culpa, fue la culpa de su padre que alcanzó esa enfermedad. ¿Pero por qué fue la enfermedad? Porque hubo un vacío. Y si no está el Eterno en esa vida y existe un vacío, por lógica, ese vacío va a ser llenado con alguna situación que el Eterno permite, porque Él las va visitando. A ti dice al papá, pórtate bien, pero el papá no hace caso. ¿Cómo le dice pórtate bien? Alguien le dice, oye, cambia de vida, esa vida no es buena para ti. No. Pasa el otro, su hijo, no, yo tampoco. Entonces ya es una persistencia en el pecado. Entonces los hijos van heredando también enfermedades por eso. Por esa situación. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está enseñando? Que cuidemos nuestras generaciones, que las cuidemos. ¿Cómo? En busca del Eterno. Mientras una persona esté con el Eterno le promete estar con esa persona siempre. Y lo va a cubrir como cubrió a los primogénitos en Egipto. Y lo va a ayudar y lo va a sustentar. Pero nosotros tenemos que cuidar quién viene. Yo tengo que cuidar lo que sigue. Y el demás, el que sigue, su hijo. Y su hijo, el hijo de su hijo. Cada quien tenemos que ir cuidándonos, cuidando esas generaciones hasta la 1000 generación, o sea, una eternidad. Entonces tenemos nosotros que pensar, miren, en mi casa, mi papá y mi mamá se convirtieron, nosotros somos la segunda generación, de ahí me sigue la tercera, y ya hay mis nietos, la cuarta generación. Entonces, mi mami, el Eterno le permitió ver su cuarta generación, me parece, tercera o cuarta. Es una bendición también del Eterno, pero el Eterno nos está enseñando eso. El libro de las generaciones que tiene el Eterno en sus manos continuamente se está abriendo, y no solo se está abriendo, sino continuamente nos está visitando. Nos está visitando, visita esta generación, y dice el Eterno, el que se vaya corrigiendo lo voy brincando, pero el que no, es ejecutado. Esa generación es ejecutada. ¿Por qué? Está el amor del Eterno, la compasión, la misericordia, pero se nos olvida el equilibrio del Eterno, que es la justicia.
Entonces nosotros tratemos de cuidar nuestras generaciones, enseñándoles que teman al Eterno, enseñándoles que busquen al Eterno, enseñándoles sus principios desde su Torah para que no la quebranten, para que esas personas no padezcan lo que mi abuelo padeció, mi abuela. Mire, le voy a contar, la mamá de mi papá, ella tuvo una muerte tremenda. Nos contaba mi abuela, porque ella la cuidaba. Ella cayó en cama y toda se llenó de llagas. Pero las llagas tenían muchos gusanos. O sea, las llagas no solo estaban enllagadas, sino que había muchos gusanos ya. Fue una muerte muy tremenda y es muy triste y lamentable. Pero no sabemos lo que pasó en mi tatarabuelo que hizo, mi tatarabuela que hizo. Pero mire, denle gracias al Eterno que usted está aquí. Usted le cortó allí, se vistió del Eterno. ¿Qué tenemos que hacer? Decir a nuestros hijos, busca al Eterno. Busca al Eterno. Porque el que busca al Eterno no solo es vengado, sino es prosperado y es bendecido por él. Todo lo que hace el Señor lo bendice. El Señor lo cubre, lo protege. Bien, cuando nos asaltaron, sí nos asaltaron, nos metieron la pistola, y yo vi al tipo con la pistola en la mano y yo lo miré. Mire, vive el Eterno que yo no sentí miedo. Al contrario, yo dije, ¿y quién se cree para andar levantando el arma? Y el Eterno nos mata. Él va a proteger lo que es suyo. Así es de que preferible estar de parte del Eterno, amén. Preferible estar en sus caminos, no quebrantando sus mandamientos, su Torah. Verla en nosotros como esa vida que el Eterno nos está dando desde ahorita. Amén. Pongámonos en pie. Creo que me quedo aquí y la próxima semana veremos el otro libro. Amén. Oremos. Oremos. Oremos, digámosle al Eterno Papá. Gracias por haberte conocido. ¿Quién le da gracias?